Oak Island es desde cualquier punto de vista físico un pequeño y anodino pedazo de tierra en la inmensidad del Atlántico, un lugar que podría pasarse por alto fácilmente si no fuera por el peso de la historia que se esconde bajo él. Y sin embargo, durante más de 2 siglos ha ejercido un control sobre la imaginación que supera con creces su tamaño. Generaciones han ido y venido, se han gastado fortunas y se han realizado innumerables esfuerzos para descubrir lo que se esconde bajo su superficie. Aún así, el misterio del Pozo del Dinero sigue sin resolverse, suspendido en algún lugar entre la leyenda y la realidad. Pero lo que se desarrolló en Season 13, Episodio 16, no se limitó a continuar esa historia, sino que la cambió, planteando la posibilidad de que después de todo este tiempo, la verdad pueda estar finalmente al alcance de la mano. Esta vez, las pistas ya no se limitaban a fragmentos de madera o restos dispersos del pasado. Llegaron en forma de datos precisos y mensurables, extraídos de instrumentos diseñados para ver lo que el ojo humano no puede. Y con esas mediciones llegó una cifra que cambió el tono de todo un valor potencial que alcanzaba los $275 millones. Ya no era solo una historia impulsada por la creencia o la persistencia. Empezaba a aparecer algo basado en pruebas. Desde el principio del episodio se percibe un cambio de ambiente. En la sala de guerra donde se toman las decisiones y se ponen a prueba las teorías, Rick Lagina y su equipo se reúnen en torno a una creciente colección de resultados de escáneres, registros de perforación e informes geológicos. Cada dato apunta hacia un único lugar. Una zona bajo el eje jardín. Un área a la que se había recurrido con cautela durante años, a veces incluso evitándola por completo, debido a los riesgos que entrañaba. Los ingenieros habían dejado claras sus preocupaciones. El suelo de esa región era inestable. Estaba estratificado de tal forma que la excavación resultaba impredecible. La presión del agua bajo la superficie era intensa, capaz de desbordar los sistemas diseñados para controlarla. Un movimiento en falso, un corte mal calculado, podía desencadenar un derrumbe que borrara los avances en un instante. Y sin embargo, a pesar de esas advertencias, el equipo se sintió atraído de nuevo a ese punto exacto, porque todos los indicios sugerían que si quedaba algo importante oculto en Oak Island, estaría allí. Cuando el cabezal del taladro volvió a la superficie con una muestra de la profundidad, algo llamó inmediatamente la atención. El material no parecía corriente. Tenía un brillo sutil pero inconfundible que llamó la atención de los expertos casi al instante. No era el típico hierro, no era el tipo de material ferroso que habían encontrado en innumerables ocasiones. El término que le siguió tenía peso metal no ferroso. Durante un breve instante la sala se sumió en el silencio. Entonces empezaron a aparecer los datos. En las pantallas las lecturas mostraban un pico de densidad inusual mucho más allá de lo que producirían las formaciones naturales del suelo. Había algo sólido en esa zona, algo estructurado, algo que no se parecía ni a sedimentos sueltos ni a rocas aleatorias. Cuando se calculó el volumen estimado de esta anomalía y se tradujo en valor potencial, la cifra surgió con una claridad asombrosa: $275 millones. Pero Oak Island nunca ha sido un lugar que ceda sus secretos fácilmente. A medida que se iniciaban los preparativos para proseguir la excavación, los retos familiares volvieron con renovada intensidad. La presión del agua aumentó empujando contra los límites de los sistemas de contención. Los signos de inestabilidad del suelo se hicieron más pronunciados, sutiles al principio, luego más difíciles de ignorar. El equipo se encontró ante la misma decisión fundamental que ha definido todos los grandes intentos en la isla: dar un paso atrás y preservar lo que tenían, o seguir adelante y arriesgarlo todo por la posibilidad de descubrir, finalmente, la verdad. Para comprender el peso de esa decisión, es necesario remontarse al punto de partida de la historia. En 1795, 2 niños descubrieron una extraña depresión en el suelo de Oak Island. Al principio, no era más que una curiosidad, un rasgo inusual que invitaba a la exploración. Pero a medida que se empezó a excavar y se fueron descubriendo capas de madera a intervalos regulares seguidas de estructuras de piedra y otros signos de construcción deliberada,
quedó claro que no se trataba de una formación natural. Algo se había construido aquí intencionadamente y fuera lo que fuese, se había diseñado para permanecer oculto. Con el paso de los años, aquel descubrimiento inicial se convirtió en algo mucho mayor. Se crearon empresas, se atrajo a inversores y se llevaron a la isla equipos cada vez más sofisticados. Se excavaron pozos más profundos, se exploraron túneles y cada intento parecía acercar la búsqueda a una respuesta. Sin embargo, cada vez que el progreso alcanzaba un punto crítico, algo salía mal. Los túneles de inundación se activaban llenando las excavaciones de agua, las paredes se derrumbaban bajo la presión. Los equipos fallaban en el peor momento posible. Hubo momentos en que pozos enteros se llenaron de la noche a la mañana, como si la propia isla se resistiera a la intrusión protegiendo lo que hubiera debajo. El peligro no era teórico. En expediciones anteriores se perdieron vidas y la vieja leyenda de que deben morir 7 antes de encontrar el tesoro empezó a resurgir añadiendo un toque más oscuro a la ya de por sí compleja historia. Las especulaciones llenaron los vacíos dejados por el fracaso. Algunos creían que la isla contenía el tesoro enterrado de piratas. Otros sugerían que estaba relacionada con los templarios, un depósito oculto de riqueza y conocimiento. Y otros propusieron que podría ser obra de una civilización desconocida o antigua que conservaba algo de inmenso valor bajo capas de protección de ingeniería. Durante décadas se encontraron fragmentos, monedas, madera, restos de metal. Cada descubrimiento insinuaba algo más grande, pero nunca revelaba la imagen completa. Lo que hace que la historia de Oak Island sea tan perdurable no es solo la posibilidad del tesoro, sino la forma en que se niega a terminar. Tras cada intento fallido llega un momento en que parece que el misterio se ha agotado definitivamente. Y sin embargo, cada vez surge algo nuevo. Una pista, un patrón, un dato que vuelve a atraer a la gente. No es solo una búsqueda, es un ciclo de creencia, duda y renovada determinación. Ahora, más de 200 años después de aquel primer descubrimiento, las herramientas han cambiado. El enfoque ya no se basa únicamente en mapas, leyendas e instinto, sino en la ciencia, en una tecnología capaz de revelar lo que hay debajo, sin necesidad de excavar a ciegas. La temporada 13, episodio 16, marcó un momento en el que ese cambio se hizo innegable. El equipo empleó escáneres terrestres de alta resolución, cartografía tridimensional, avanzada del subsuelo y sensores digitales capaces de detectar variaciones de densidad a profundidades de entre 30 y 30 metros. Centraron sus esfuerzos en una zona definida de aproximadamente 40 por 60 metros, donde las lecturas iniciales sugerían algo inusual. El suelo típico de Oak Island mide entre 1,8 y 2,1 gramos por centímetro cúbico, pero dentro de esta zona seleccionada, las lecturas aumentaron drásticamente alcanzando valores superiores a los 6 gramos por centímetro cúbico. Semejante diferencia no se explica fácilmente por una variación natural, sino que sugiere la presencia de algo más denso, algo potencialmente metálico o estructuralmente compacto. Cuando se reunieron y analizaron los datos del escáner, los registros de perforación y las lecturas de los sensores, empezó a surgir un objetivo claro. Por primera vez, el equipo no operaba en la incertidumbre. No estaban excavando a ciegas. Estaban trabajando hacia un objetivo definido, una ubicación específica, entre 90 y 110 pies, por debajo de la superficie, bajo el Garden Shaft. El detalle más convincente procedía del patrón de la propia anomalía. Los datos indicaban una masa central sólida de unos 12 a 15 pies de diámetro, rodeada de zonas que parecían huecas de estructura vacía. Esta combinación no coincide con las formaciones geológicas naturales, sino que sugiere un diseño intencionado, una estructura que bien podría ser una cámara protegida o un depósito concentrado. Si las estimaciones son exactas, el volumen de material dentro de esa zona podría alcanzar entre 8 y 10 toneladas. Basándose en los valores actuales del metal, los analistas han situado su valor potencial entre 200 y 275 millones de dólares. Esa cifra por sí sola bastaría para captar la atención, pero es el método que hay detrás, la confianza en datos mensurables en lugar de especulaciones, lo que hace que este momento se sienta diferente de todos los anteriores.
Sin embargo, a pesar de todos estos avances, el mayor reto sigue siendo el mismo. Garden Shaft no es una excavación más, sino un lugar en el que confluyen el peligro, la historia y la posibilidad. El suelo es inestable con capas que se vuelven cada vez más impredecibles con la profundidad. Por debajo de los 60 pies, su comportamiento cambia, se vuelve menos cohesivo, más propenso al colapso. Cuando la profundidad alcanza los 80 o 100 pies, incluso las vibraciones de la maquinaria pueden desencadenar un fallo estructural. Pero la verdadera amenaza está en el agua. Bajo la isla, el agua del mar se mueve por canales ocultos, creando una presión que puede aumentar sin previo aviso. En algunas zonas, esa presión alcanza entre 500 y 700 galones por minuto. A ese ritmo, incluso una breve interrupción en los sistemas de bombeo podría provocar una rápida inundación, llenando un pozo de excavación en cuestión de minutos y borrando semanas o meses de trabajo. Esta es la razón por la que tantos intentos en el pasado han fracasado en esta profundidad exacta. Y sin embargo, esta es también la razón por la que el equipo sigue regresando. Porque todos los datos, todos los registros históricos, todas las exploraciones modernas apuntan a la misma conclusión. Si hay algo bajo Oak Island, algo significativo, algo que ha atraído a generaciones en su misterio, lo más probable es que esté aquí en esa estrecha franja entre 90 y 110 pies por debajo del Garden Shaft. Es esta contradicción la que define el momento. El lugar más prometedor es también el de mayor riesgo. Cada paso que se da hacia abajo es una decisión, cada pie que se gana contra fuerzas que se han resistido al descubrimiento durante más de 2 siglos. Y ahora, de pie en ese borde, armados con una tecnología que las generaciones anteriores no podrían haber imaginado, el equipo se enfrenta a la misma pregunta que ha resonado a través del tiempo, no si el misterio existe, sino si este será finalmente el momento en que ceda. Debe instalarse un revestimiento de acero. Los muros deben reforzarse. El mar y las bombas de gran capacidad deben bombear agua constantemente. Los costes de explotación pueden alcanzar entre los 5 y los 40 millones de dólares al día, pero el trabajo sigue imparable. Porque si esta zona conduce realmente a la cámara protegida de la que se lleva hablando décadas, este descubrimiento podría cambiar la historia. Garden Shaft, por tanto, no es solo un lugar donde excavar, es una apuesta. A un lado yace un suelo que se desmorona y un agua incontrolable, y al otro tal vez un tesoro oculto durante siglos. Por eso el equipo regresa aquí a pesar de todos los riesgos, porque si Oak Island revela sus secretos, la puerta puede abrirse aquí. Tras meses de preparación en torno al pozo Garden Shaft, el equipo llegó al momento crucial. ¿Dónde insertar la nueva línea de perforación? Las excavaciones de años anteriores les habían enseñado que incluso unos pocos metros de diferencia podían cambiar todo el recorrido. Esta vez, ingenieros geólogos y expertos en datos combinaron mapas de escaneado, lecturas de densidad y superpusieron antiguos registros del pozo. Por último, se seleccionó una línea estrecha pero crucial, la zona conectada al sistema de pozos de dinero, que mostraba señales de densidad inusuales a profundidades de aproximadamente 92 a 108 pies. El montaje de la perforadora no fue fácil. Se colocaron plataformas de acero para estabilizar la pesada plataforma, ya que el suelo que había debajo podía desplazarse incluso con vibraciones. El cabezal de perforación se bajó lentamente, primero 40 pies, luego 60, después 80 pies. Se tomaron muestras y se registraron cada 10 pies. A medida que aumentaba la profundidad, el comportamiento del suelo empezaba a cambiar. Las capas sueltas de arriba fueron sustituidas por tierra gruesa y comprimida y por bolsas llenas de agua. Después de 90 pies, la presión sobre la perforadora aumentó, dejando claro que la estructura geológica de abajo era diferente. Llegar a la profundidad no era solo un reto técnico, también era una carrera contra el tiempo y los costes. La operación de perforación costaba aproximadamente entre 15 y 20 millones de dólares al día, y cada interrupción podía aumentar los costes. Se colocó un revestimiento para evitar fugas de agua. Las bombas funcionaban continuamente y los operarios tenían que mantener una velocidad lenta para no ejercer más presión sobre las paredes. Entonces llegó el momento que todos esperaban. Se extrajo una muestra de un núcleo a una profundidad aproximada de 103 pies.
Todo el equipo se reunió alrededor de la plataforma. Las cámaras estaban rodando, pero no había espectáculo en ese momento, solo gente de pie con la respiración contenida. La muestra se vertió en una bandeja. A primera vista el suelo parecía diferente, profundo, denso, y en su interior brillaban partículas diminutas y brillantes. Los expertos se asomaron para observar. Un técnico realizó una prueba magnética. La reacción fue inusual. Otro limpió la superficie y el resplandor se volvió claro. Nadie en la sala habló en voz alta, pero el corazón de todos se aceleró. Ese fue el momento en el que convergieron los datos, el trabajo duro y la esperanza. La perforación aún no había terminado, pero estaba claro que el equipo había llegado al lugar correcto, y ahora cada pie siguiente podía escribir la historia. Cuando salió la siguiente muestra de un núcleo de más de 100 pies de profundidad, todo parecía normal en un principio. Barro húmedo, capas compactadas por la presión y una mezcla marrón. Pero al extender la muestra en una bandeja y retirar la tierra de la superficie, algo cambió. Toda la atmósfera. Unas partículas diminutas y brillantes resplandecían entre el barro. No era el brillo de la arena ordinaria. Cuando la luz los iluminaba, reflejaban un reflejo metálico. Los técnicos que estaban cerca de la plataforma se inclinaron inmediatamente para observar. Uno se quitó los guantes y frotó las partículas con los dedos. No se rompieron. Otro acercó un imán para examinarlas. No hubo reacción. El significado estaba claro. No eran partículas de hierro ordinarias. Inmediatamente un experto dijo con voz suave pero clara: «Esto no es hierro». La muestra se enjuagó con agua limpia para eliminar la suciedad superficial. A medida que se lavaba el barro, el brillo se hacía más pronunciado. Pequeñas escamas metálicas, capas finas y brillantes, y algunas partículas densas que no parecían sedimentos naturales. Un geólogo que estaba cerca, mirando a través de un lazo, dijo que el material no coincidía con la composición del suelo circundante. Entonces se pronunció la palabra que incendió toda la atmósfera: metal no ferroso. Es decir, un metal que no es como el hierro y que suele asociarse con metales preciosos u objetos fabricados por el hombre. Por un momento nadie habló. Las cámaras estaban grabando, pero en ese momento a nadie le importaba el espectáculo. Todos los ojos estaban fijos en la pequeña muestra que podría contener el primer atisbo de un misterio de siglos de antigüedad. Los expertos separaron cuidadosamente la muestra y comenzaron las pruebas preliminares, y la densidad parecía superior a la del suelo normal. El brillo de las partículas era estable, no desaparecía al retirar la tierra, lo que indicaba que no se trataba solo de un brillo mineral. Alguien susurró: «Si esta capa continúa debajo, entonces podríamos estar ante algo grande». En ese momento la emoción y el miedo se hicieron presentes, porque si se trata efectivamente de un indicio de depósitos metálicos u objetos conservados, podría significar que el equipo está llegando por fin a una zona en la que se ha ocultado un secreto durante siglos. Y si resulta ser cierto, podría tratarse no solo de una muestra, sino del primer destello de la historia. Tras el brillo metálico observado en la muestra del núcleo, la verdadera emoción surgió cuando los datos científicos aparecieron en la pantalla. Ahora ya no era solo cuestión de esperanzas o conjeturas. Las lecturas de las máquinas estaban revelando algo difícil de ignorar. El equipo combinó los escáneres terrestres, los datos de los sensores de perforación y la cartografía del subsuelo de 3D, y entonces el patrón que surgió dejó a todos los presentes atónitos durante unos instantes. Lo primero que llamó la atención fue un inusual pico de densidad. Normalmente las lecturas de densidad del suelo de Oak Island oscilan entre 1,8 y 2,2 gramos por centímetro cúbico. Pero en la zona seleccionada, de repente alcanzó entre 5,5 y 6,8 gramos por centímetro cúbico, casi 3 veces más que el suelo circundante. Este tipo de lecturas son poco frecuentes en un suelo normal e indican la existencia de una estructura de roca sólida o una concentración metálica en el subsuelo. Pero la siguiente lectura hizo que la situación fuera aún más misteriosa. Las imágenes 3D revelaron un patrón similar a una estructura sólida de aproximadamente 3 a 5 metros de ancho, rodeado de huecos. Las rocas naturales suelen formar figuras irregulares, pero este patrón era relativamente equilibrado y limitado, como el límite de una cámara cerrada o una estructura protegida.
Los expertos en datos explicaron que si se tratara solo de roca natural, la densidad y el patrón de estratificación coincidirían con la estructura geológica circundante, y esto indicaba sedimento blando en la parte superior alta, densidad en el centro y espacio vacío alrededor. La sala se quedó en silencio. Un geólogo dijo en voz baja: «Esto no parece una estructura natural». Ese fue el momento que cambió toda la atmósfera. Entre las posibles explicaciones figuraban una cámara protegida a un depósito de metal o un sistema de túneles construidos históricamente. Basándose en modelos, se estimó que la estructura podría contener de 8 a 10 toneladas de material sólido y potencialmente valdría cientos de millones de dólares. La ciencia aún tenía que confirmarlo, pero por primera vez parecía que lo de Oak Island se estaba convirtiendo en una realidad mensurable, no solo en una historia. El equipo comprendió que podían estar muy cerca de hacer un descubrimiento extraordinario. En cuanto los datos científicos revelaron la posibilidad de que hubiera una estructura sólida debajo, surgió la siguiente pregunta: si no era natural, ¿qué valor podía tener? Fue entonces cuando comenzó el análisis del volumen. Basándose en la cartografía del subsuelo y en las lecturas de los sondeos, de 3 de los expertos, estimaron que la zona buscada podía ser una masa sólida de unos 12 a 15 pies de ancho y varios pies de grosor. La modelización combinada con las lecturas de densidad y los patrones estructurales indicaba que podía haber entre 8 y 10 toneladas de material sólido en el interior. Si fuera solo piedra, el patrón de densidad sería diferente, pero las lecturas indicaban que el material podía ser metal, restos estructurales de madera y posiblemente incluso objetos. Aquí es donde la discusión giró en torno al tesoro potencial. Los expertos que consultaron referencias históricas especularon con la posibilidad de que existiera un depósito protegido y que contuviera cofres metálicos contenedores de monedas o lingotes de metal. Teorías que van desde los piratas hasta los templarios describen depósitos metálicos protegidos similares. Ya no era solo historia. Las matemáticas también entraron en la historia. Si las 8 a 10 toneladas de material contuvieran aunque solo fuera entre un 25 y un 30% de metal precioso, podrían valer miles de onzas de metal. Basándose en los precios actuales del metal, los analistas estimaron un valor potencial de entre 200 millones y 75 millones de dólares. Y si el porcentaje de metal precioso era mayor, la cifra podría subir aún más. Los presentes comprendieron la magnitud del potencial del que hablaban. No se trataría solo de un tesoro. Podría convertirse en el mayor descubrimiento de un tesoro en la historia de la televisión. El momento que los telespectadores habían estado esperando durante décadas podría estar ahora a solo unos metros por debajo. Aún así, nadie estaba dispuesto a celebrarlo demasiado rápido, ya que la historia de Oak Island enseña que el suelo a menudo rompe la esperanza antes de llegar a la verdad definitiva. Pero esta vez la diferencia estriba en que la estimación no se basa en una historia, sino en mediciones, modelos y datos científicos. Si esta estructura resulta ser efectivamente un yacimiento protegido de metales, el descubrimiento no será solo un tesoro escondido, sino que marcará el fin de un misterio de siglos y el comienzo de un nuevo capítulo de la historia. Justo cuando el equipo empezaba a creer que se habían topado con algo extraordinario, Oak Island volvió a revelar su verdadera naturaleza. Los preparativos para la excavación estaban en pleno apogeo cuando las condiciones en el interior del pozo empezaron a cambiar de repente. El operador de la bomba notó primero que el caudal de agua se había vuelto mucho más rápido de lo normal. Antes el ritmo de entre 150 y 200 galones por minuto había aumentado repentinamente a más de 500 galones. En cuestión de minutos el agua bajaba a chorros por las paredes del pozo. Y no se trataba de una simple fuga, era presión. Los ingenieros advirtieron inmediatamente de que podía tratarse de la presión del agua de mar entrando en el pozo a través de canales subterráneos. Desde hace tiempo se sospecha que bajo Oak Island existe una red de túneles naturales y posiblemente artificiales. Y si la perforación perturbaba una vía fluvial, el caudal de agua podía aumentar rápidamente.
Pero el agua no era el único peligro. Empezaron a registrarse ligeras vibraciones en las paredes del pozo. Empezaron a aparecer grietas finas en la superficie del suelo. 2 cuadrillas que trabajaban debajo informaron de que el suelo se estaba desplazando lentamente en algunas secciones, lo que indicaba que la estabilidad del muro se estaba debilitando. El suelo por debajo de los 90 pies ya estaba bajo presión y el peso del agua adicional podría multiplicar el riesgo de derrumbe. Los ingenieros recomendaron inmediatamente detener la obra. Sus cálculos eran claros. Si cualquier parte del muro se derrumbaba toda la sección, podía inundarse en cuestión de segundos sepultando el equipo y causando daños permanentes en el pozo. Un derrumbe a este nivel podía significar la pérdida de meses de duro trabajo y millones de dólares. El equipo se enfrentaba a una difícil decisión. Por un lado, se encontraban sobre una zona que podía albergar un potencial secreto de 275 millones de dólares. Por otro, el propio terreno indicaba que un movimiento en falso podía significar la perdición. Las bombas funcionaban a pleno rendimiento. Se estaban preparando más carcasas de acero. Los ingenieros calculaban la estabilidad. Cada minuto de retraso era costoso, pero las prisas eran peligrosas. Y Oak Island parecía ponerles a prueba una vez más. ¿Procedería el equipo con paciencia y ciencia o se arriesgaría a hacer historia? La presión del agua había aumentado, habían aparecido indicios de corrimientos de tierra, y los ingenieros habían advertido claramente de que la situación era crítica. El equipo se encontraba ahora en una encrucijada en la que cada decisión podía hacer historia o destruirlo todo. Este fue el momento en que la búsqueda se convirtió no solo en una cuestión de tesoro, sino de riesgo y responsabilidad, y si la excavación hubiera continuado inmediatamente, existía la posibilidad de que el equipo hubiera llegado a la estructura cuyo valor se estimaba en 275 millones de dólares. Décadas de búsqueda, millones de dólares de inversión, y el sueño de generaciones yacían a solo unos metros de profundidad, pero los cálculos de los ingenieros eran desalentadores. La presión adicional del agua pesaba sobre las paredes, y si una sola parte del pozo se derrumbaba, toda la sección podría haberse inundado en cuestión de minutos. El equipo podría haber quedado sepultado, de hecho la estructura destruida, y meses de duro trabajo desperdiciados. Por otro lado, detener el trabajo significaba arriesgarse a perder una oportunidad. La historia de Oak Island demuestra que cuando las excavaciones se detienen, las circunstancias cambian. El agua crea nuevas vías. El suelo se asienta, y puede resultar difícil volver a situar exactamente la misma zona en el objetivo. Algunos expertos creían que si la estructura formaba parte realmente de una cámara protegida, la presión del agua podría desestabilizarla río abajo. Esto significaba que el retraso no estaba exento de riesgos. El ambiente en la sala de guerra era pesado, tenía mapas delante, los datos estaban en la pantalla. Pero la decisión había que tomarla con el corazón y la mente. Rick Lagina sabía que no se trataba solo de una excavación. Podía ser lo más cerca que había estado nunca de un misterio de 200 años, pero también sabía que una decisión equivocada podía poner vidas en peligro. Los ojos de los miembros del equipo se llenaron de preguntas. ¿Debemos proceder ahora? ¿Debemos esperar? ¿Favorece la historia a los que se arriesgan o a los que perseveran? No se trataba solo de una decisión de ingeniería. Era una decisión sobre la vida, la seguridad y el legado. Por un lado, sobre un misterio centenario, por otro, la seguridad de quienes habían venido a descubrirlo. Oak Island había vuelto a plantear la misma pregunta. ¿Es demasiado alto el precio de encontrar un tesoro? ¿O es necesario este riesgo para hacer historia? Mientras se debatía si detener la excavación o continuar el equipo, optó por una opción más segura, enviar una sonda con cámara para vislumbrar lo que había debajo. No se trataba de una cámara cualquiera, sino de una sonda de fibra óptica de alta resolución con una brillante luz LED, una visión de 360 grados y la capacidad de enviar vídeo en directo hasta una profundidad aproximada de 150 pies. El objetivo estaba claro: si realmente había una estructura o un depósito metálico debajo, obtener una primera visión de él sin perturbar las paredes y aumentar el riesgo de derrumbe.
La sonda se introdujo lentamente en el pozo. Todo el equipo permaneció en silencio ante el monitor. La pantalla mostraba primero tierra húmeda, luego viejos trozos de madera y paredes alisadas por la presión. Y la profundidad aumentó. 90 pies. 95 pies. Y el silencio en la habitación se hizo más profundo. Entonces la luz de la cámara golpeó una superficie plana. No era como el suelo ordinario. La superficie parecía relativamente lisa y angulosa como la pared exterior de una estructura. Al girar ligeramente la cámara, apareció un borde que no se parecía a una fractura natural, sino a una línea recta. También aparecía un ligero brillo cuando la luz incidía sobre la superficie mojada, como si hubiera una capa metálica o mineral. Y nadie habló de inmediato. Rick Lagina se colocó cerca de la pantalla. Un experto dijo en voz baja: «Esto no parece una fractura natural», y luego se calló. La cámara giró hacia adelante, y la imagen se difuminó durante unos segundos. Entonces apareció un pequeño vacío como un hueco en el borde de una estructura sólida. No estaba claro el tamaño de la cavidad, pero sí que no era suelo continuo y sólido. La tensión en la sala era palpable. Si realmente se trataba de la pared exterior de una cámara, el equipo podría estar justo encima de la mayor cámara del tesoro de la historia. Pero si resultaba ser simplemente una grieta natural, el misterio se profundizaría aún más. Siglos de exploración, millones de dólares de inversión e incontables esperanzas parecían estar congelados a solo unos metros por debajo. Oak Island no volvió a responder, solo lanzó una mirada y dejó una nueva pregunta.